Solamente daros la bienvenida a la Casa del Pueblo de Madrid, a la Fundación Progreso y Cultura. Y hoy con un poco agridulce, porque terminamos el ciclo, este curso de Memoria Democrática, una necesidad para una ciudadanía informada y crítica, pero también muy contentos de la mesa que tenemos. Muchísimas gracias por participar. Y gracias a vosotros que habéis sido algunos fieles al ciclo y nos habéis apoyado bastante, y eso nos hace continuar y tener ganas de seguir montando este tipo de actividades. Muchas gracias. Hoy la mesa la conduce Isabel Cadórniga y ella es la que va a presentarnos a los ponentes y va a conducir seguramente estupendamente la mesa, ¿vale? Yo, sin más, no quiero enrollarme. Luego, sí deciros que clausurará el ciclo la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huerta, que está aquí apoyándonos también, y ya haremos un broche de honor. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias a la Fundación Progreso y Cultura, gracias a nuestro sindicato, la Unión General de Trabajadores, gracias a todos los ponentes que han intervenido en este ciclo y muchísimas gracias a los que siempre nos acompañan. Gracias porque este ciclo es una herramienta esencial para el pensamiento crítico y para la supervivencia de la democracia. Tengo el honor de clausurar este ciclo hoy, con pena, como dice Belén, la directora, pero también con orgullo. Y nada más y nada menos que bajo el título La Ley de Memoria Democrática y la Cultura. Casi nada, ¿verdad? A ver a qué os recuerda. España fue en mi vida la pasión más constante, más pura también, quizá porque fue imposible. A un poeta futuro, Cernuda. Se dirigía a quienes algún día harían lo que estamos haciendo hoy, construir un país de todos. Yo soy español integral y me sería imposible vivir fuera de mis límites geográficos, pero odio al que es español por ser español nada más, y yo soy hermano de todos y execro al hombre que se sacrifica por una idea nacionalista abstracta, nos decía Lorca. Plena actualidad, una vez más, Lorca. Mi gratitud infinita a mi amiga y compañera que se ha dedicado a cuerpo y alma a la Fundación Progreso y Cultura, Isabel Vilabella. Actual secretaria de Formación, Empleo y Memoria Democrática, es gallega, como Pablo Iglesias, que ha marcado su trayectoria personal y laboral, afiliada a la UGT desde hace 31 años, ha tenido muchas responsabilidades y muy bien hechas todas. Dice que es una de las etapas más satisfactorias de su vida en UGT haber dirigido la Fundación Progreso y Cultura. Mi bienvenida y mi colaboración desde ya a Belén Sandía, que ha parado su actividad en el área de cultura de la Universidad Complutense de Madrid para dinamizar, modernizar y dirigir la Fundación Progreso y Cultura. Sé que eres una artista de la fotografía, entre otras cualidades, y tu actividad frenética frente a la Fundación, aunque llevas poco tiempo, ya es frenética, y especialmente en presentación ya de libros muy, muy interesantes. Te deseo mucha suerte, Belén, la tendrás, porque es un proyecto precioso y se ha convertido para muchos de nosotros en el hogar de la cultura y la reflexión. Como decía Isabel, yo me siento de la casa y me siento muy a gusto con el maestro Chazarra, con todos los compañeros que hoy nos acompañan y en mi casa, que también es la UGT. Y ya sin más, presento a los ponentes de este acto. Antonio Chazarra, lo conocéis todos, maestro de maestros, profesor de Historia de la Filosofía. Su infancia transcurrió en Águilas, pero ya muy pronto se trasladó a Madrid con su familia. Estudió Filología y Filosofía en la Universidad Autónoma de Madrid y se incorporó a la Organización Socialista Clandestina de la capital de España en octubre del 69, ingresando en las Juventudes Socialistas. Siempre colaboraste de una manera activa y precisamente por tu actividad política sufrió detención pasando por comisaría y Dirección General de Seguridad.
Al final de la carrera trabajó en varios colegios privados, entró en el Colegio Covadonga del Hogar, miembro de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de la UGT, ha sido secretario de Prensa y Propaganda, ha sido miembro de la Ejecutiva Regional de la Federación Socialista Madrileña cuando era el FSM y fue diputado en la Asamblea de Madrid de 1991 a 2007. Sigue siendo colaborador, ha sido de muchas revistas y que sigue siendo colaborador de revistas. Antonio no para, pero a mí me gusta referirme a Antonio primero como lo que es. Tengo el honor de que es amigo y que teníamos un amigo junto a Antonio y muchos más de los que estáis aquí, al que yo adoraba, que era Carlos. Carlos López Riaño, cuando digo que Carlos López Riaño. Y bueno, Antonio me gusta también referirme como filósofo, que no es porque lo sea, es porque encarna esa actitud, alumbrar el sentido a lo que acontece, militante de primera hora, miembro, como os decía, de muchas ejecutivas, diputado autonómico, y como dice él, estamos hablando de la supervivencia de la especie humana y evidentemente esto arroja una responsabilidad sobre nuestros hombros, afirma el profesor. ¿Qué razón tiene? ¿Qué razón tiene? Soledad Murillo, profesora de Sociología y Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca desde el año 1993. Desde enero del 2009 hasta 2014 formó parte del comité de CEDA, sabéis que es el Comité Antidiscriminación de Naciones Unidas. Ha ocupado muchos cargos políticos muy importantes, pero entre ellos en materia de igualdad en la octava legislatura 2004-2008 como secretaria de Políticas de Igualdad. Ha participado activamente en la Ley de Violencia de Género, la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres, secretaria de Estado en la 14ª legislatura, adscrita al Ministerio de Presidencia, miembro del Patronato de Archivos Históricos, en la sección de Movimientos Sociales desde el año 2022 hasta la actualidad, tiene múltiples premios, reconocimientos, actualmente es concejala del Grupo Municipal Socialista y si tuviese que definir a Soledad Murillo, aparte de amiga, feminista, maestra de la igualdad y para mí, para Isabel, para muchas mujeres, ha sido realmente la primera ministra de Igualdad porque ella preparó el terreno desde la Secretaría de Estado para que fuese un imperativo legal y democrático tener la cartera de Igualdad. Con lo cual, gracias Sole, gracias por tu amistad, gracias por el legado que nos has dejado y gracias por estar ahí siempre. Y presentar también, como no, a la secretaria general de UGT, que ella va a clausurar, perdonad, ella va a clausurar Susana Huertas Moya, que ante todo es una prevencionista, pero sobre todo sindicalista. Has tenido muchas responsabilidades en todas las estructuras de UGT, en áreas como el medio ambiente y, por supuesto, en la salud laboral. Destacaste aquí por el plan director de prevención de riesgos laborales, una persona muy amable, muy atenta con los demás y particularmente con los jóvenes y una sensibilidad muy especial con las personas de origen extranjero. Le molesta que a la izquierda le roben la palabra libertad, como nos molestan a todos. Nítidamente de izquierdas, era algo que hablaba con Sole antes, que no caben tibiedades. Y le encanta el ganchillo. Y es una de las fundadoras del grupo Ganchilleras Sujetistas que tejieron el lazo de la entrada de UGT. Y ya sin más, le doy la palabra al maestro, al filósofo Antonio Salzarra. Muchas gracias. Bien, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia hoy y todos los días que habéis estado aquí y unos segundos para agradecer la labor que ha llevado a cabo Isabel durante tiempo levantando a pulso la fundación, diciendo que la ha dejado en buenas manos con Belén. Agradecer también a la secretaria general de UGT Madrid que venga a clausurar el ciclo y después, aunque supongo que habrá tiempo de poder intercambiar, decir que para mí es un honor compartir mesa con Soledad Murillo. La he escuchado
varias veces en este mismo ciclo y tanto su trayectoria como su feminismo, como su valentía, la hacen sinceramente acreedora a mi admiración. Y sin más, como dicen en la radio, sin más dilatación, vamos a pasar durante un máximo de 25 minutos o 30 a hablar de lo que nos ha convocado hoy aquí, que es la Ley de Memoria Democrática y la cultura. Yo lo voy a focalizar en un aspecto muy concreto. Se puede analizar desde diversos puntos de vista, pero son las guerras culturales en las que nos vemos inmersos, porque la derecha extrema y la extrema derecha la están constantemente moviendo y tenemos que dar una respuesta clara e informada a esta actitud. Empezaré señalando que la cultura conviene a veces retrotraerse hasta la etimología. Cultura es cultivo y quien se preocupa por la cultura es como quien cultiva un jardín o cultiva un campo. En la cultura juega un papel determinante la memoria, porque la memoria nos permite entender el pasado, entendernos a nosotros mismos y proyectarnos hacia el futuro. Y también hay que decir qué son las guerras culturales. Bueno, pues un intento de imponer un relato exclusivo y excluyente, tergiversando la realidad y simplificando hasta eslóganes fáciles, cuestiones que son complicadas y difíciles. De modo que en esta época de posverdad, una de las máximas preocupaciones de quienes ponen en marcha estas guerras culturales es ocultar lo que no les conviene, de lo que no quieren que se hable, por donde han tenido unas intervenciones en el pasado que intentan soslayar y mirar para otro lado. Bueno, vamos a empezar. Son cuatro instantáneas en las que no más de 5 minutos a cada una. Empezaré por la actitud de esa extrema derecha y derecha extrema. Una de las cosas que quieren ocultar, y si no ocultar, disminuir y desplazar, es la presencia del fascismo italiano y del nazismo en la Guerra Civil Española. Y ahí tenéis el Guernica de Picasso, que tiene una historia que conviene recordar y recordarles. Bueno, ¿qué ocurrió en Guernica, en la villa de Guernica? Pues que fue absolutamente machacada, bombardeada, destrozada por la aviación alemana, por la aviación nazi y por la italiana. Y sembró el terror masacrando a la población civil. Fue un ensayo, uno de los muchos ensayos que fue la guerra civil para la posterior guerra mundial, de utilizar a la población civil y el terror para amedrentar. Bueno, Picasso recibió el encargo de pintar el Guernica para el pabellón español de la Exposición Universal de 1937 en París. De esta Exposición Universal se habla poco, no es el momento de explayarse, pero jugó un papel muy importante.
El cuadro muestra el horror, la desesperación, la barbarie y lo hace con una fuerza magnífica. Recibió el encargo, esto también conviene recordarlo, de el director general de Bellas Artes de la República. ¿Recuerdan ustedes quién era en esos momentos? Masao. Masao habló con Picasso, le hizo el encargo y tan pronto como se pudo, con algún retraso, el cuadro fue expuesto en el pabellón. Era un intento, o fue un intento, de atraer la atención y la solidaridad sobre el golpe de Estado que sufrió un gobierno legítimo por parte de las fuerzas totalitarias. Hoy, recordando el horror, los bombardeos, la infamia que se está haciendo con el pueblo palestino en Gaza, cobra nuevamente relevancia el Guernica de Picasso y el intento de que se viera, que se compartiera y que se detuviera el horror nazi. Algo que es importantísimo. Quienes miraron para otro lado tenían a los nazis desfilando por París muy poco tiempo después. O sea, mirar para otro lado era tener a los nazis desfilando por París muy pocos meses más tarde. En el pabellón hay que destacar asimismo la escultura de Alberto Sánchez. El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella. Fue una escultura que desapareció y posteriormente se ha hecho una copia para colocarla delante de Reina Sofía y para que no se perdiera, y fueron varios los autores que colaboraron. A mí me gusta destacar un cuadro de Joan Miró, que es un campesino catalán con barretina, demostrando que el pabellón era un pabellón de todas las fuerzas democráticas, de todos los idiomas, contra la barbarie. Y muy brevemente ya, otro hecho que conviene también destacar es los que pretenden convertir la dictadura en un periodo amable donde prácticamente se trabajaba para incluso recientemente hoy en El País hay una entrevista con Esperanza Aguirre, sí, donde señala que la dictadura franquista fue mucho mejor que la Segunda República. Sí. Hasta ese extremo llega en ese intento de intentar tergiversar. Bueno, yo lo que quisiera añadir a este punto brevísimamente es que lo que no dice o lo que ocultan es que la dictadura franquista estuvo aislada, que los Pirineos eran una barrera, que todo el mundo democrático le dio la espalda y la rechazaba. Eso también hay que recordarlo. Y el cuadro del Guernica fue al Museo de Arte Moderno de New York, al MoMA, viajó por distintos países formando parte de distintas exposiciones en ese intento de que se hablara del gobierno de la República, del exilio y de lo que era la lucha democrática. Y una vez que murió el dictador, regresó a España
hay ahí una polémica que no quiero obviar, que era si Pablo Picasso quería que el cuadro regresara a España, a la República Española. Y después se acordó que regresara a España cuando España fuera una democracia y hubiera abandonado la negra noche de lo que significó el fascismo. Después llegó al Casón del Buen Retiro y hoy se encuentra en el Museo Reina Sofía. Un último apunte y pasamos al segundo punto, que es a la Segunda Guerra Cultural, que es más breve, que es que en la exposición también se vendieron 1000 ejemplares, 850 por una parte y 150 por otro, de unos aguafuertes de Alberto Sánchez que llevan el nombre de Sueño y Mentira de Franco. Merece la pena observar estos aguafuertes porque forman parte de ese recuerdo. Bueno, con esto finaliza el primero de los puntos. Segundo, hay una obra de Bernanos, de George Bernanos, que se llama Los grandes cementerios bajo la luna. Muy poca gente la ha leído, pero es una obra, desde mi punto de vista, imprescindible para las guerras culturales que intenta montar la derecha. ¿Qué es o para qué sirve o por qué es un instrumento valioso los grandes cementerios bajo la luna? Porque es un golpe tremendo y durísimo para quienes niegan la represión y los fusilamientos masivos sin juicio que llevó a cabo los sublevados y cuya punta de lanza eran los falangistas. Es también interesante porque Bernanos es un escritor francés que vivía en Mallorca, pues porque atravesaba una crisis económica, se trasladó en Mallorca. Era un católico, un hombre católico, era reaccionario y tenía un hijo que fue de los primeros en formar parte de la Falange. Sin embargo, simplemente lo que vio lo trasladó al papel y denunció horrorizado la represión franquista. Bueno, ni qué decir tiene, donde hay que señalar también que el franquismo fue implacable a la hora de reprimir, que la obra fue prohibida y perseguida. No se publicó en España hasta 1986. Circulaban algunos ejemplares de alguna editorial hispanoamericana, pero eran muy poquitos. Y previamente, que también conviene recordarlo, un poquitín antes, hubo una edición en catalán, en 1981. Hay a quien le molesta que, por ejemplo, en la conferencia de presidentes se habla en catalán y se habla en vasco. Pues conviene recordar que antes de que se tradujera al castellano los grandes cementerios bajo la luna, existió una edición catalana. Y pone de manifiesto de forma cruda la intervención italiana, la represión feroz, los asesinatos masivos, los camiones que llevan a aquellos que los conducen hacia las tapias del cementerio o hacia las cunetas, y son centenares, miles, y a quienes no tenían fueron detenidos y fueron juzgados y no se les encontró delito, los fusilaron también, simplemente por ser simpatizantes o por ser familiares. También fueron asesinados a manos de falangistas. Siguiente punto,
que no sé si quiero ir deprisa porque quiero dedicar algún tiempo a los 4, pero que es muy interesante. Se ha hablado mucho de la Iglesia bajo el régimen franquista. En Mallorca miró para otro lado, dejó hacer y a menudo intervino en la represión. De modo que conviene, esa actitud cómplice, conviene no olvidarla. Y hay que destacar asimismo la honradez intelectual de un hombre católico que simpatizó al principio con los sublevados, pero que después contó la verdad con una crudeza tremenda. La brutalidad, el odio, el derramamiento de sangre. Y tiene una frase, no es posible detenerse mucho, pero tiene una frase que a mí me impactó la primera vez que la leí y que quiero hoy repetirla aquí, que es: la ira de los imbéciles llena el mundo. Es una frase de libro que no debe pasar desapercibida. Así como hasta qué punto llegaba la crueldad. Un solo detalle: entre las muchas personas ejecutadas había 2 hermanas mexicanas y le pidieron al italiano que se encargaba de por favor, un poco de piedad con estas. Y él: consúltelo con la almohada. Y la respuesta fue: ya lo he consultado con la almohada y las hemos fusilado. Esto está también en el libro y conviene recordarlo. El terror fue sistemático. Aunque no se probara nada, la mera sospecha era suficiente para conducirnos al paredón. Y un último punto: se cumple ahora el centenario del nacimiento de Ana María Matute. Ana María Matute es una mujer formidable y una de sus obras primeras se llama Primera Memoria, y aunque tuvo que lidiar con la censura franquista, de una manera no directa, sino soslayada, cuenta lo mismo que Berranos en los grandes cementerios bajo la luna. Bueno, voy a ir más deprisa. El tercer punto en el que quería focalizar es Requiem por un campesino español, de Ramón J. Sender. Hay algunas cosas que señalar. Que otra guerra cultural es el intento reaccionario de negar o minusvalorar o despreciar la importancia del exilio. Cuando yo participé en una mesa en la Universidad de Verano, Menéndez Pelayo, coincidí con un historiador y después se ha publicado y contó la historia tremenda de que Sender huyó, pero en Zamora su mujer fue detenida y fusilada simplemente y dejó escrita una carta que, si ustedes tienen la ocasión, la leen, que dice: ni olvido ni perdón, y le pide una actitud obediente a su marido y a sus hijos. Bien, Ramón J. Sender en el año 1953 publicó Mosén Millán, que Mosén Millán es el nombre del eclesiástico de ese pueblo, que colaboró y que además, en parte por debilidad, en parte por ser meticón, se enteró de dónde estaban escondidos y se lo comentó
a los falangistas, que tardaron muy poco en ir, detener y fusilar. Entonces, luego, después de Mosén Millán, se llamó Requiem por un campesino español. Algo que quiero que recordéis o que mantengáis, que es que la censura, ni que decir tiene, que lo prohibió, como prácticamente todas las obras de Sender, pero no obstante apareció en la lista de las 100 mejores novelas en castellano en el siglo XX. O sea, en esa lista de las 100 mejores obras castellanas está Requiem por un campesino español. Y la obra muestra la venganza, el miedo, la represión, y el protagonista es Paco el del Molino, un hombre sincero e idealista, un hombre pegado al terruño y que participa en un gobierno municipal y es, ya digo, perseguido en el lugar donde se había escondido y fusilado junto con otros hombres. Y muestra también la complicidad de la Iglesia. La obra tiene un carácter, en esto no me puedo detener, tiene un carácter simbólico porque toda la guerra civil se puede explicar desde los símbolos que aparecen en Requiem por un campesino. La obra sigue un romance, va siguiendo el romance, y hay una misa que va a oficiar Mosén Millán por Paco el del Molino. La iglesia está vacía, no va nadie, y está solo diciendo en la misa, y mientras tanto se van recordando los momentos de lo que hizo la República. Más cosas. La obra de Sender, que yo creo que todos la conocéis, pero si hay alguien que no la conozca, que la lea, es muy breve, fue la obra de Sender más vendida. Y Sender dejó de su puño y letra que todos los beneficios fueran destinados a apoyar el gobierno español en el exilio y la lucha antifranquista en el interior. O sea, esto está escrito. Y para terminar este tercer punto, hay una película que yo creo que, porque hay muchas formas de ejercer la censura, incluso algunas todavía están, pero hay una película de 1985 de Francesc Batriu sobre el Requiem por un campesino español que merece la pena localizar y visionar. Aparece Antonio Banderas en esa película, aparece Antonio Ferrandis, un magnífico actor, aparece Tere Pávez, aparece Emilio Gutiérrez Cava, Conrado San Martín y algún otro. Y un hecho que a mí siempre me emociona cuando la visiono es que aparece La Bordeta como pregonero del pueblo. En alguna escena aparece La Bordeta como pregonero del pueblo. Vamos rápido, que creo que ya sobre la represión de la mujer bajo el franquismo. Se ha hablado, y UGT ahí ha jugado un papel importante, de lo que significó la lucha feminista, la lucha por conquistar libertades, pero se ha hecho poco hincapié, o no se ha hecho todo el hincapié que había que hacer en digamos, la liberación de la mujer o la conquista de la mujer en el terreno científico. De modo que la derecha extrema y la extrema derecha son antifeministas, son misóginas
y las políticas de igualdad les molestan, son perfectamente capaces de romper en un pleno una imagen donde aparecen unas fusiladas en el Parlamento Balear y están claramente contra todo intento de lucha por la igualdad y niegan los avances que se han ido produciendo. Y los jóvenes, en menor medida las jóvenes, pero los jóvenes ignoran los pasos que se han ido dando y ignoran las mujeres que han sido pioneras en la conquista de, digamos, de derechos civiles, de derechos laborales, pero también en la lucha científica. Yo quiero hoy hablar de María Teresa Toral, pero podría haberlo hecho elegí entre 10 o 12, tenía una y bueno, pues pongo a María Teresa Toral. Y de ese hilo vamos a ir encontrando el ovillo. María Teresa Toral nació en el 11, por tanto en el 31, cuando se proclama la Segunda República. Era muy joven, pero ya aprovechó los espacios que iba habiendo y fue una figura destacada en el siglo XX, sobre todo en química, y admiraba profundamente a Marie Curie. Era una admiradora de Curie. Vamos, está en sus textos y está bueno, fue ayudante de Enrique Moles, del que ahora no da tiempo a hablar, pero que fue un hombre que jugó un papel muy importante, y la Junta de Ampliación de Estudios la becó para estudiar en Gran Bretaña, pero la guerra civil se lo impidió. La guerra civil truncó esa beca y esa permanencia en Gran Bretaña para estudiar. Y tras la guerra civil fue condenada a 12 años, acusada de ayudar a fabricar armamento por su conocimiento. Y pasó esos 12 años y al recuperar la libertad abrió una farmacia porque había hecho, sus padres, su padre le ayudó y abrió una farmacia. Fue doctora en químicas y en farmacia y fue detenida porque en esa farmacia ayudaba a la guerrilla, ayudaba a los maquis, y un compañero la denunció, uno de los asistentes y fue juzgada y se le pedía pena de muerte. Ya había acabado la Segunda Guerra Mundial. Y es interesante, voy rapidísimamente para terminar, que el Comité Internacional de Mujeres Antifascistas se movilizó. Al juicio asistió Juliette Curie, Premio Nobel de Química, y el franquismo no se atrevió a llevar a sus últimas consecuencias la pena de muerte, sino que la condenó a una pena menos, menos dura. Bien, esta mujer, cuando salió de la cárcel, de Segovia, donde estuvo durante este segundo encarcelamiento,
Bien, comprendió que toda España era una cárcel y se exilió a México. Bueno, y fue profesora de química y bioquímica en la Universidad Autónoma de México y tradujo textos científicos. Tiene 7 u 8 textos científicos traducidos. Termino rapidísimamente. Otro aspecto de esta mujer, junto a su carácter científico, es su vena creativa. Fue autora de grabados. Se hizo una exposición de grabados en la antigua cárcel de Segovia, donde había estado, pero esos grabados tienen una particularidad. Están inspirados en poetas: León Felipe, Miguel Hernández, Antonio Machado, Federico García Lorca. Y fue una mujer que se negó a regresar a España en vida del dictador, hasta que este indeseable no muera. Yo no vuelvo, y cumplió. Regresó en 1994, que ya habían pasado unos años desde que murió el dictador, pero previamente está este homenaje en Segovia, en la antigua cárcel convertida en sala de exposiciones. Y hay un libro de la editorial Ariel, cuya autora es Antonina Rodrigo, que lleva el expresivo título de Una mujer silenciada. Y como subtítulo, María Teresa Toral, Ciencia, Compromiso y Exilio. Merece la pena leerlo para entender mejor la lucha de estas mujeres pioneras, en este caso una pionera de la ciencia, en el terreno de la química, de la bioquímica, que demuestra que en un periodo tan negro como la dictadura, había personas que luchaban y personas que, eso de que se ha repetido mucho, pero yo, para cerrar, me apetece terminar también, que el dictador murió en la cama, pero el franquismo murió en la calle, que las huelgas, la lucha de la científica, la lucha literaria, las movilizaciones, el apoyo a los presos, la condena del régimen fue determinante para traer la democracia, y no se nos regaló absolutamente nada. Al contrario, se pusieron algunas piedras para que eso no prosperara, y ese periodo tan negro, ese periodo tan cutre, recuerdo, y con esto sí que finalizo, las manifestaciones pidiendo Gibraltar español, que los franquistas iban a conseguir dos cosas, que las dos se lucieron: la nacionalización de la banca y que nos devolvieran Gibraltar. Eran las dos reivindicaciones. Bien. Y en esas manifestaciones llevaban pancartas del buen gusto, de la delicadeza, de las siguientes: ellos tienen ONU, nosotros tenemos dos, para que se demuestre hasta qué punto lleva la finura y la delicadeza. Y bueno, pues quizá haya robado algún tiempo a Soledad, a la que vamos a escuchar todos con expectación, y muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchísimas gracias, Antonio. Brillante, como siempre. Un repaso impresionante. Bueno, pues la palabra a Soledad Moira. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me encanta estar aquí. Antonio Chazarra, yo no te conocía, yo leía temas, leía además Leviatán y bueno, es un lujo, ¿no?, tenerle cerca y aquí, eso es fantástico, ¿no? Yo voy a estar desde lo presente y lo pasado porque, como muy bien ha dicho Antonio, esa recuperación de una nueva forma de dictatorial de relacionarse en las instituciones públicas. Yo ahora estoy en el Ayuntamiento, igual que Isabel está en la Asamblea de Madrid, pues es importante que lo compartamos y así abrimos el diálogo, ¿no? Quiero agradecer a Isabel Vilabella, que está siempre en primera línea. Quiero agradecer a Luz Martínez-Zen, que el otro día nos regaló unos libros fantásticos, Las maestras en la República, Misiones pedagógicas, que trabajó Alejandro Tiana. Alejandro Tiana fue secretario de Estado. Alejandro Tiana estuvo trabajando con los obispos a ver si una vez por todas se aprobaba la asignatura Educación para la Ciudadanía. Educación para la ciudadanía suponía establecer derechos y establecer también el conocimiento de lo que nos faltaba y por lo tanto podíamos adquirirlo en las aulas. Es tan importante, la Segunda República intervino muchísimo y le preocupaba muchísimo la educación. Y el concordato con la Iglesia es un acuerdo sobre educación. De los 32 artículos que tiene el concordato, todos son educación menos 2. Es decir, lo firma el ministro de Asuntos Exteriores con el prelado que lleva exteriores en la ciudad Estado Vaticana. Entonces, la educación resulta importantísima y a mí mi preocupación de presente es que ahora mismo entrar en un colegio, en un instituto, a trabajar los derechos humanos, trabajar la paz, trabajar la no beligerancia. Necesitas el permiso de las AMPAs. Las AMPAs no te lo van a dar siempre. En cambio, cualquier otro tipo de taller de manualidades lo tienes a tu favor. O sea que esto que ha mencionado Antonio de los votos favorables a Vox, en España un 24%, en otros países ha llegado hasta un 35% en Europa, pues nos tenemos que necesariamente hacer preguntas incómodas, ¿no? Como unos chavales que han vivido en democracia. Yo no viví en democracia. Yo voté la Constitución, estaba en la época franquista, nosotros teníamos en clase falangistas y por lo tanto cada vez que se quiere redefinir el franquismo es la educación como el punto fundamental, ¿no?, de la República. Y por eso conecto con lo que nos reúne hoy aquí. La República buscaba una ciudadanía crítica, ¿no? Esto es fantástico. Y porque es un ideal republicano, ¿no? Y no es posible tener una ciudadanía crítica si no trabajamos las contradicciones, si no sabemos desde dónde venimos, si no pensamos en términos de memoria también vital. Es decir, no enfocamos a los alumnos de las universidades, que ahí ya no son AMPAs ni nada, somos nosotros, profesores y profesoras de la universidad, los que tendríamos que pedir que pensaran cómo han vivido sus abuelas, sus abuelos, con qué edad ha empezado a trabajar su abuelo, con qué edad empezó a trabajar su abuelo, con qué edad tuvo que tener responsabilidades familiares, con qué edad empezó a tener esa adultez que no era debida y era totalmente robada esa infancia, ¿no? Es decir, que el papel de los docentes para mí es fundamental, el hecho de que se escribe la presencia de personas que van a hablar de derechos humanos es absolutamente preocupante y es una estrategia muy bien pensada. Muy bien pensada, porque además no estamos hablando de espacios de resistencia en la vida personal, no estamos hablando de lo que supone, qué implica que lleguen partidos que ahora son instituciones. Yo jamás pensé, yo el otro día lo decía en un pleno, cuando una persona de Vox habla de que viva Cristo Rey, yo no pensé que lo iba a oír, yo lo oí en primero de Sociología en la Complutense y yo no pensé que lo volvería a oír en absoluto. Y además, porque era un pronunciamiento con el convencimiento de quien está en la razón. Y quien además piensa que la democracia precisamente son batallas culturales que deben combatirse desde la negación de los derechos.
y desde la atribución de que tengo totalmente la razón, ¿no? Entonces, es importante que pensemos que después de la Segunda República hubo trayectorias vitales que se truncaron por el régimen franquista, ¿no? Yo tuve la suerte de pertenecer a una familia que se hablaba de esto. O sea, mi abuelo fue el último alcalde republicano de Barajas y mi abuela fue, la abuela por parte de mi padre, pues fue violada y rociada con aceite de ricino y, por supuesto, pelada, vivía en Las Ventas. Entonces, en mi familia sí se hablaba de esto, sí se hablaba de esto. Pero también es cierto que el silencio era una cuestión de preservarse, absolutamente entendible, justificado, absolutamente lo que es la salvaguarda de un régimen de terror. Porque era un régimen de terror, no cuentes, no digas, no lleves estos panfletos a casa. ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? No hables de política. Esto era habitual, era habitual. Teníamos una universidad que venían profesores que habían sido represaliados, que habían sido expulsados por el régimen franquista. Tuvimos esa universidad con nosotros y de tal manera que también se hablaba. Ramón J. Sender pasó a ser un libro que teníamos que coger y leer en Fuente Taja. Fuente Taja, esa librería que nos hizo el favor de transgredir. Yo ahora no veo muchas transgresiones, la verdad. Yo he hecho mucho de menos las transgresiones. Fuente Taja hizo el favor de transgredir, sabiendo que era delito, que eran textos prohibidos y que, por supuesto, había un serio riesgo con respecto al cierre de lo que significaba una librería, ¿no? Así que este movimiento de memoria democrática que tiene, yo las leyes siempre recomiendo que se den a la exposición de motivo, la primera parte, porque es lo que justifica lo que nosotros, cuando estamos legislando, queremos dar a entender cuáles son los motivos que nos han llevado a hacer esta norma, cuáles son los motivos que nos han llevado a este artículo. Y por lo tanto, la exposición de motivos de la ley del 2022, del 19 de octubre, es una maravillosa exposición de motivos, una maravillosa lección de historia, sin compromisos de tener que quedar bien, ¿no? La lucha antifranquista ha supuesto la verdad, la reparación y la justicia, que es legislación internacional. Es decir, si estamos hablando de Nelson Mandela, Sudáfrica ha tenido una comisión de la verdad donde se ha trabajado la reparación y la justicia, donde las personas que estaban en el apartheid han reconocido cuál era la represión y hasta qué punto se han truncado vidas por un régimen absolutamente totalitario. Nosotros esto no lo hemos hecho. Hemos tenido una ley, hemos tenido un movimiento memorialista de personas valientes, comprometidas, porque evidentemente es ahora mismo el tratar de neutralizar esa historiografía franquista, ¿no? Porque ahora están dando una versión distinta de lo que ocurrió, como muy bien ha dicho nuestro maestro, ¿no? Hay una idea filofranquista. El artículo de la señora presidenta de una comunidad autónoma es filofranquista. Está hablando de una dictadura donde estaban prohibidos todos los derechos, por supuesto derechos sexuales y reproductivos. Los anticonceptivos se legalizan en este país en 1983. 1983, y mientras era asunto tuyo. La capacidad o no de tener esa posibilidad de pensar de otra manera, es importantísimo que pensemos necesariamente en qué está suponiendo cada vez que no hablamos del presente, ligándolo con la comparación de lo que supuso el pasado. Porque si no, no tenemos esas posibilidades. O sea, cada vez que hagamos una intervención en nuestros diferentes espacios, mencionar el pasado, ¿no? Yo he estudiado especialmente el movimiento de la sección femenina, porque era escandaloso. Mi madre podía perfectamente, si fuera francesa, no haber sido expulsada del colegio. Es decir, a pocos kilómetros, es verdad que tenías que tener los antecedentes penales para poder salir, no te daban el pasaporte, pero yo siempre pensaba en términos vitales, porque si no pensamos en términos vitales no nos incumbe, pero si pensamos en términos vitales, en términos de nuestra biografía sentimental, ¿qué es lo que nos da fuerza? Como nos dio fuerza estar en la clandestinidad por nuestra biografía sentimental. Era claro que la sección femenina era la única responsable de la educación de las mujeres, la única responsable de la educación de las mujeres. No estábamos en los colegios. Y eso significaba, primero, la obligación de disimular tu inteligencia. Ahora que has puesto a Teresa Toral,
maestro, y por supuesto la obligación de servir al marido. El padre de familia era el centro de atención de la familia. La sección femenina procede de la Liga Nacional Socialista de Mujeres de Alemania. Clara Struffer es una mujer que encuentra refugio en España. Y por supuesto que encuentra el refugio y prepara el refugio para los fugados de la Alemania nazi. Es una gran activista. Y Clara Struffer habla con Primo de Rivera, que está encantadísimo, absolutamente encantadísimo de que se van a Pilar. Las memorias de Pilar Primo de Rivera están abiertas en las redes. Y es una maravilla, porque ella está contando cómo quiere transformar a las mujeres en cuerpos decentes. El cuerpo de las mujeres, para mí, es el que marca si una sociedad es abierta, democrática, plural y por supuesto, con derechos humanos. Cuando se ha prohibido los anticonceptivos, cuando tenemos sentencias donde la violación, como la sentencia de la manada, donde la violación no existe como tal, o donde hay jueces que dudan de la veracidad de las víctimas, ¿no? Entonces, es evidente que después se hace un servicio social, de hecho, un servicio social. Yo tengo mi cartilla de servicio social, que no está reconocida como cotización, así como está reconocida la mili. Yo no lo conseguí con el ministro Caldera, porque al ministro Caldera yo le propuse que también estuviera reconocido el servicio social. No solo la mili, que era obligatorio, sino también el servicio social. Como a mí se me daba bien el latín, tenía que dar clases a chavales y a chavalas de latín. Pero podía haber estado cosiendo, como evidentemente se podía en ese momento plantear otro tipo de opciones, pues lo pude hacer. O sea, fijaos hasta qué punto hemos tenido y tenemos ahora la posibilidad de luchar con el filofranquismo. ¿Por qué están los chavales votando a personas que no tienen un discurso coherente en el sentido de que un argumento? ¿Por qué están votando violencia? Porque están votando violencia. Están votando a alguien que rompe el tablero, que no se hace absolutamente de ninguna norma que nos hayamos dado como mutua convivencia. Rompe el tablero, da un golpe en el tablero. Y está votando además solo emocionalidad. No quiere argumentos, no quiere en absoluto racionalidad, no quiere datos, no quiere en absoluto que le refieras a una posición reflexiva. Quiere alguien que rompa el tablero, el nuevo héroe. Alvise no hizo ni un solo mitin y se llevó 850.000 votos. Ni un solo mitin, ni una sola octavilla, ni un solo reparto. ¿Por qué? Negaba Europa, ahora está de eurodiputado, negaba cualquier marco de convivencia y, por supuesto, la Constitución, sino la Constitución que ellos tuvieran a bien valorar. Se ha votado la violencia con Vox. Vox está en las instituciones defendiendo la violencia. Y nosotros tenemos la idea, porque la mantenemos como creemos en la fiabilidad de la información, creemos que somos un servicio público cuando estamos inmersos en una vida política, aportamos datos, aportamos argumentos, aportamos convencimiento, como decía Unamuno. Vencer, no, convencer, pero nunca vencer. Recuerdo que recibí la idea con mis compañeros de Memoria Democrática de que cambiaran la calle de Millán Astray, que entró en mi paraninfo en la Universidad de Salamanca diciendo lo que ya sabéis que dijo y que a Unamuno le exilió, y que a Unamuno no fue linchado porque la mujer de Franco se apiadó del rector de la Universidad de Salamanca. Y Millán Astray no se ha quitado la calle en absoluto ni la placa, porque es el referente de la Legión. Y los valores militares, cuando son valores que tienen como antecedente, como icono a Millán Astray, son dudosos, porque tuvimos un golpe militar en nuestro país. Fue un golpe de Estado militar.
En este sentido, me parece importantísimo que pensemos en una defensa institucional. Creo que tienes razón, Antonio. Es un momento de resistencia, de generar una memoria colectiva, de referirnos siempre al pasado comparando. Porque no lo saben. No saben que el divorcio ha estado prohibido, no saben que los anticonceptivos han estado prohibidos, no saben que la decencia corría a cargo de las mujeres, no de los hombres, no saben que el luto era una banda negra en una manga masculina y años en casa para ellas. No saben, y como no saben, necesariamente tenemos que recordarles que estas libertades no se pueden perder bajo ningún concepto, porque no es inoperancia política, es regresión antidemocrática, y eso nos incumbe como ciudadanos y ciudadanas. Nada más, gracias. Muchísimas gracias. Qué repaso y qué reflexión. Ya yo es que estamos en esa tesitura de tener que... Muchas gracias. Pues si os parece, damos paso al debate. Y Susana, clausura, la secretaria general, clausura. Buenas tardes. Bueno, primero muy emocionado por lo que han dicho las ponentes y la presentadora, muy emocionado porque han hablado de eso, de la historia de España y de lo que hemos vivido. Yo solo voy a hacer un pequeño comentario, ni siquiera una pregunta. No es como ha dicho Antonio, que es un maestro de todo y un gran amigo, la extrema derecha y la derecha extrema. No. El Partido Popular y Vox y el Alvise, este ahora nuevo de Ateoir y todos estos, son el mismo fascismo del que vienen de Franco. Es que a veces se dice, incluso hasta en el país, donde ya ha salido Esperanza Aguirre, y dice, no, la derecha y la extrema derecha. No. Son lo mismo. Porque, de hecho, además, Vox viene también del Partido Popular. Sí. Y el Partido Popular, yo lo he dicho aquí ya otras veces, se formó como Alianza Popular en el año 76 por 7 ministros de Franco. Sí. Por 7 ministros de Franco. Y en eso seguimos. Y entonces yo entiendo que y sobre todo para las dos compañeras del Partido Socialista, bueno, para mí está siendo muy duro comprar el País todos los días o ver los telediarios, está siendo muy duro porque todos son insultos, es un odio desatado, pero no es solo odio desatado de Alvise y de Abascal, no, es el odio desatado de doña Esperanza Aguirre, de Feijóo, de todos, y es porque vienen de ahí. Yo tengo la sensación de que tendríamos que decir algo, ¿sí? Desde luego el Partido Socialista y los otros partidos de izquierda, pero no ya así en general o discutiendo, no, de decirles que de dónde vienen todos ellos, empezando por el Partido Popular. Soledad ha mencionado lo de Zapatero. Sí. ¿Cómo era? Se me ha olvidado ahora. Perdón. No te preocupes. Sí. Bueno, pues contra Zapatero estuvieron desde el primer momento, a la semana de que gobernó Zapatero, ya salió el señor Aceves aquel diciendo en una primera semana muy mala de educación para la ciudadanía. A eso no que se opuso el Partido Popular, o sea, entonces no estaba Vox, entonces no estaba... No estaba solo él. Y se opusieron desde el primer momento. Absolutamente. Bueno, pues yo creo que no es solo Alvise, no es solo Abascal, y creo yo sobre todo, principalmente el Partido Popular. Como hoy lo hemos visto, que se ha mencionado, lo de la entrevista a esta persona, que no sé cómo llamarla, que se llama Esperanza Aguirre, y que efectivamente ha dicho, como ya han comentado ustedes, que fue mejor la dictadura que la República. Bueno, pues nada más, quería decir eso, y muchísimas gracias, muy emocionado por todas las intervenciones. Gracias.
Bueno, gracias a todos, gracias a ti, Antonio, y evidentemente a vosotras, a Soledad. Yo quería decir que lo que estaba diciendo Soledad, a mí estos días me está tocando muy de cerca porque estoy yendo por las emisoras de radio, por las televisiones, etcétera, y tenéis que ver luego las reacciones. Os la voy a contar en otro momento, después os contaré. Concretamente, el domingo así, una gente que se llama la Sociedad Covadonga o no sé cuántos, bueno, empezaron a decir unas barbaridades. Hay que recordar cosas que son absolutamente en este momento desconocidas. Hablabais antes del tema de Alianza Popular. En el año 81, Alianza Popular vota no al divorcio. Sí. Imaginaros lo que supone que hoy le dijéramos a todos los que se han divorciado y las que se han divorciado, que son votantes del PP o de Vox o de Alvise, que el divorcio no existiría. Pero bueno, yo a lo que voy, lo que quería comentaros. A mí me parece, y me ha gustado mucho lo que has dicho tú, Antonio, yo solamente te pongo alguna pero de marco general. Yo creo que tenemos muchas veces que hacer el esfuerzo mental para pensar que cuando queremos dar una perspectiva, una lectura con respecto a lo que ha sido el pasado, no podemos quedarnos solamente en los signos de identidad que han formado parte de la cultura, básicamente de la cultura de la época de la República. Porque si no, estamos repitiendo nombres y no nos damos cuenta que esos nombres muchas veces, por ese proceso que tú decías, le escalan muy poco y llegan muy poco a las generaciones muy jóvenes. El otro día, en un pase de Gloria Fuertes, de la película, había gente que decía no sabíamos ni que existía. Claro. Desconocimiento absoluto. Claro. Y entonces empezamos si hacemos un recuerdo, y entonces los signos de identidad son los personajes, como tú decías, Sender, como decíamos, podemos hablar de Lorca, León Felipe, Picasso, los personajes. Tenemos que hacer el esfuerzo para aterrizar en lo que sería en el día a día de hoy, porque tenemos una generación que además desconoce totalmente lo que es el pasado inmediato. Quiero decir, la época contemporánea de España es desconocida, pero no sabéis hasta qué nivel. Yo lo otro día en una emisora de radio empiezo a hablar y no os hablo de gente que no tiene una formación. Me preguntan y empiezo a hacer una referencia diciendo, no, porque en la época de Arias Salgado, con la censura, empezamos a hablar de la época de Arias Salgado, de las obsesiones, y la época de Fraga, y de repente me quedo cuando decían, ¿quién era Arias Salgado? Y Fraga me ha sonado algo, ¿quién era? Entonces nos damos cuenta, entonces toda esa ausencia que hay, eso se llena con la visceralidad, con esa visceralidad, con ese odio, porque además tenemos que darnos cuenta que los mensajes de odio venden muy bien, porque no hay que elegir. Es el blanco o el negro, es el tirar la piedra, y como eso es muy fácil, porque no hay que pensar, como no tienes que hacer ningún esfuerzo, entonces te lo dan completamente en la mano. Y eso es lo que hay. Entonces yo os invitaría, y siempre lo estoy comentando, intentando, que nos vayamos a lo que pensemos en contextos que son los de hoy, que no son lamentablemente los que había hace 10 años, ni 15 en la época de Zapatero, ni mucho menos en los que había en la transición. Porque la realidad es completamente distinta y lo tenemos que ver con respecto a lo que está pasando en todo global, pasando en Portugal. En Portugal, cuando los dos polos ya no son la izquierda-derecha, ni en los países, ni en Rumanía, ni en Polonia, no son. Son, por una parte, un pensamiento, vamos a decirlo así, laico, progresista, liberal, en el que caben todas las perspectivas, desde socialista, comunista, liberal, conservador, progresista, frente a una extrema derecha
que representa lo mismo que representaban el fascismo tradicional de los años 30, lo único que con otras vestimentas, otros discursos y otras armas, como son las redes sociales. Y perdonad que me alargo sin mucho. Hay una cosa que es importante, y es que estamos, yo creo, no sé si Antonio coincidirá, Isabel, pero estamos en un cambio de modelo. Es decir, ahora mismo es como cuando aparece la imprenta. Aparece la imprenta, ya no leen solo en los conventos, ya no leen solo los curas, ahora la imprenta se convierte en el acceso a la lectura en términos de poder ser mucho más universal. Bien, ahora influye más un programa de televisión o un influencer y la invitación a la lectura. Es decir, no estamos en un paradigma de lecturas, es que estamos en un paradigma audiovisual. Entonces, necesariamente tenemos que cambiar de código porque no se llega. Un influencer tiene mucha más capacidad. Hay que trabajar con los influencers necesariamente porque es un cambio completo. Los chavales tienen en sus propios... Además, hay un mundo paralelo por generación. Por generación. Hay un mundo paralelo por generación. O sea, ni siquiera un profesor o una profesora de 40 años ahora mismo tiene conexión afectiva, quiero decir, en términos emocionales, con un aula de primer curso. Ni siquiera. Entonces, tenemos que pensar en su propia situación, una situación de gran incertidumbre. Hay empleos a los que no van a tener acceso jamás. La inteligencia artificial está creando empleos nuevos de los que no se están preparando porque la educación tiene una rémora bestial. La formación profesional está saturada en Madrid. La gente insiste en que hagan una carrera cuando hay 5.000 psicólogos al año, 8.000 abogados al año. Entonces, o cambiamos ese paradigma o tienen una situación de incertidumbre. Viven en una casa, trabajan aquí en Madrid, pero pueden vivir al Corcón, se gastan 45 minutos de su vida en ir y venir, viven bien con sus padres. Entonces, esto es lo que tenemos ahora mismo, o sea, en el sentido de vamos a acercarnos a ellos pidiendo permiso y desde los influencers, como una partida de billar, no puedes ir directamente, tienes que trabajar desde otro lado, ¿no? Porque no es imputable a ellos, que no sepan, o sea, en el año 20, yo llevo aquí en el 23 con Reyes Maroto, mis alumnos no habían leído nada de franquismo porque no está en el programa. Y los tengo de todas las comunidades autónomas, porque Salamanca es lo que tiene, es barato y es un parque temático de 150.000 habitantes. Y no habían... Entonces es un problema de la docencia. Y los padres y las madres tratan con el mismo tema, no, haz una carrera que es mejor. No es mejor una carrera, por Dios. No es mejor una carrera. Si es una fábrica de parados, excepto que hagas ciencias. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a ellos? Por influencers. ¿Con qué? Con mediadores culturales, con la música. No, es un mundo paralelo, o sea, no nos tocamos. No nos tocamos. Pero bueno, que nos tocaremos, que no pasa nada, nos tocaremos. Sí, hola, buenas tardes. Quería simplemente comentar que, bueno, a lo largo de los cursos se ha hablado, pero que hay que hablar más de la inteligencia artificial. Sí, yo estoy de acuerdo, totalmente. Señalando totalmente. No es cuestión de ser enemigo o amigo. No. Los pros y los contras analizados justamente. Y eso hacerlo compatible con una mayor presencia en las redes sociales. Exacto. Porque exacto. Ahí tenemos un déficit claro. Sí. Hemos dejado que otros lo ocupen. Es verdad. Ocupen el terreno. Es verdad. Pero eso con esto termino, eso tiene que ser compatible con cuando presentan guerras culturales de franquismo frente a la Segunda República, defender la Segunda República, como se ha hecho esta tarde aquí, pero como se ha hecho en otras ocasiones, con fundamento, con argumentos y sin escurrir el bulto, sino con emoción, con emoción. En el cuerpo a cuerpo, ofreciendo nuestras
Sí. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a la Fundación Progreso y Cultura por la organización de este ciclo, una vez más, y a los ponentes que están hoy en la mesa y a todos los que han pasado por las distintas convocatorias que ha habido a lo largo de este curso, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de comentar Manuel Espín. Es decir, el problema ya no está en el conocimiento mayor o menor de lo que sucedió hace 80 o 90 años, sino efectivamente es que hay un desconocimiento absoluto de lo que pasó hace 30 o 40. Claro. Es decir, hay un gran desconocimiento sobre el fin del franquismo y lo que supuso la transición a la democracia, ¿no? Es decir, claro, pero no solamente en el ámbito de España, ¿no? Sino incluso en el ámbito europeo. Es decir, hoy hay jóvenes a los que les hablas del mayo del 68 y no saben de lo que les estás hablando, ¿no? Y así otra serie de referentes o referencias o registros culturales que podríamos estar toda la tarde hablando. Yo creo que también ha habido un problema y es que se ha venido sustituyendo la cultura de la reflexión y el pensamiento crítico, al que, por cierto, está en el panel, por la cultura del entretenimiento. ¿Vale? Entonces, ha habido ahí una gran confusión sobre lo que es cultura y hacia dónde debemos encaminarnos, ¿no? Claro, esto es un problema que ha ido generando otra serie de problemas, ¿no? Y además, a esto en los últimos tiempos, claro, ha venido a entrar pues, elementos, por ejemplo, como se han comentado ahora, que es el tema de las redes sociales. Claro. Aquí tuvimos un debate en el que yo tuve la oportunidad de participar, que fue el tema de la inteligencia artificial, y una de las cosas de las que hablábamos era que las redes sociales promocionan los contenidos negativos de los que estamos hablando. Porque, al fin y al cabo, un algoritmo detecta que esos contenidos negativos son, digamos, asumidos por una gran parte de los oyentes o de los espectadores o de los usuarios de esas redes sociales, y el propio algoritmo los promociona, ¿no? ¿Qué va a suceder cuando esto esté en manos de la inteligencia artificial? Que viene a ser algoritmos programados por seres humanos, ¿vale? De lo que tampoco debemos olvidarnos, porque de momento la inteligencia artificial no va a alcanzar así como así una inteligencia autónoma como para autorretroalimentarse. Y por último, a lo mejor lo que hay que poner en marcha es un gran debate también sobre esto que estabais comentando, esta gran fractura que se está produciendo entre tecnología y cultura, ¿no? Es decir, porque son campos que parecen que están como muy diluidos, ¿no? Y entonces yo creo que se necesita una reflexión muy amplia sobre todo esto. Bueno, no sé si estaréis, no sé qué opinión os merecen estas reflexiones. Pero bueno, una vez más, daros las gracias por vuestras intervenciones en esta mesa. Gracias. Yo creo que los significados no siempre podemos definirlos nosotros. No siempre tenemos capacidad de definir significados. No es fácil en absoluto. Hay que decir que la diferencia entre cultura y entretenimiento, hoy todo es entretenimiento. Para llegar a los chavales, todo es entretenimiento. Las chicas también, todo entretenimiento. Cambiamos el código, es una forma de relacionarnos en términos de lenguajes. Entonces, tengo que entretener para que oigan, tengo que entretener para que incorporen y tengo que entretener e incentivar para que lo hagan suyo. No puedo decir, la cultura es esto, es que la capacidad de definición está en el uso que haga cada sociedad en un contexto determinado y sobre todo el uso masivo que está haciendo la sociedad. TikTok son 20 segundos. Y una cosa que no he dicho, pero seguro que sabéis, Alvise utilizó el sentido del humor. Bien, pues vamos, no lo digo solo por Alvise, o sea, vamos a ver, si vosotros veis a nietos, sobrinos, es el entretenimiento, es entretenimiento y entretenimiento. Entonces, a mí me cuesta, porque como quiero llegar, me cuesta poner la cultura aquí y el entretenimiento aquí. Necesito unir ambas cosas de tal manera que yo sea capaz de trasladar significados que los hagan suyos y que les interese. Es decir, si tengo que explicar un golpe de Estado en clave de dragones, tengo que hacerlo. Porque de otra manera
Es una historia que no les involucra, no les concierne, es de los abuelos y te lo dicen. O sea, espacios como este, un privilegio, un lujo. Nosotras que estamos en la trinchera, un lujo. Preguntas sobre escuelas infantiles y te hablan de Ábalos, sin inmutarse, sin inmutarse. Y así horas y horas y horas. ¿Y qué hemos visto? ¿Y qué traslada la televisión? Follón, violencia, entretenimiento, congelan la imagen, la vuelven a poner. Estas son las claves del discurso público hoy en día. Entonces yo puedo pensar, bien, necesito espacios como este, que son verdaderamente espacios de reflexión. Necesitamos intelectualmente, cognitivamente, porque son estimulantes. Pero si tengo enfrente gente de 20 años, mi discurso tiene que variar, como cuando pasas a otro país y cambias de idioma. Así de claro, yo lo digo porque es que en las aulas es lo que te piden, Entonces, tú no estás rebajando el contenido, quieres motivar para que oigan. Quieres hacerles partícipes de tu historia, pero no que te acompañe la historia ajena. No vale decir, yo he vivido un tiempo sin lavadoras y sin televisión, eso no les vale. No les vale para nada. Y hablar de las manifestaciones, que no eran manifestaciones, que era asalto, solo asalto y luego te disolvías, no les vale. ¿Cómo conectamos con ellos? ¿Cuáles son sus formas de relación? ¿Cuáles son sus aislamientos? Su terrible... Porque en la estrategia de la soledad que ha estudiado Matilde Fernández, resulta que hay muchas chicas y chicos solos en ciudades como Madrid. Anda, estamos pensando en las personas mayores. Anda, mira, resulta que están solos. Porque trabajan en Madrid y viven en un sitio, en una habitación cutre, y donde si no fuera por las redes no hay forma. Por eso los castigos más terribles es quitarles el móvil. Y tenemos un jet lag social, que es que aquí en España, lo hicimos hace poco, lo hicimos antes de cerrar el proceso con Carme Calvo para que después entrara Podemos en igualdad. La gente apaga el móvil a la 1 de la madrugada, adultos y jóvenes, a la 1, y se levanta con pantalla. Pues esto es lo que tenemos, Ese jet lag social, que se llama jet lag social, son necesidades, saber quién me ha escrito, quién está pendiente de mí, Entonces, el cerebro, como una pantalla blanca es una pantalla azul, es despertarse, pues ya está. Entonces, yo creo que tenemos que reflexionar sobre cómo nos acercamos, porque nos tienen que ver como cómplices. De otra manera los perdemos, A mí me alerta muchísimo perderlos. Quiero hacer una intervención muy breve sobre este punto, pero señalando que una reflexión pendiente, pero que tenemos que afrontar nosotros, es la reflexión sobre la universidad, qué función social cumple y a dónde va. Porque las universidades no pueden ser meras expendidoras de títulos y se ha perdido totalmente el ámbito de reflexión, el ámbito de formación, el ámbito de creación de valores, hasta el punto de que ahora mismo se han convertido en parte y amenazan convertirse mucho más en meras terminales de intereses empresariales. Totalmente. Corto ahí. Buenas tardes. Muchas gracias a la mesa por las dos exposiciones que han sido maravillosas y la presentación también. Me gustaría, antes de hacer la pregunta que quiero lanzar a la mesa, agradecerle a Soledad la defensa que ha hecho de la juventud, que en estos foros se agradece de vez en cuando. Yo ya no formo parte de los jóvenes, pero bueno, estoy un poco más cercano,
acabo de dejarlo hace recientemente poco, entonces se agradece que también se reconozca que no somos una generación maldita y que no somos los culpables de todo, que a nosotros nos van llegando las cosas y vamos heredando una sociedad, y es cierto que también pues, por nuestra parte tenemos que hacer cosas, y creo que hay grupos de jóvenes que las hacen y que estamos apostando por cambiar y hacer esas reflexiones y ayudar a organismos como UGT a hacer ese acercamiento a los jóvenes y contar, oye, hablarnos así, que así nos vais a llegar. Dicho esto, la pregunta que quería lanzaros a la mesa es una reflexión, y me gustaría saber vuestra opinión, que sale a raíz de una de las primeras cosas que ha dicho el maestro, y es que ha lanzado la idea de que la democracia necesita la memoria necesita la verdad. Esto, que me parece que es una verdad, podríamos llamar absoluta, aunque no hay muchas, pero bueno, esto es así. Al escucharla me ha entrado en conflicto con una afirmación que también es cierta sobre la democracia, que Giovanni Sartori decía muy bien, y es que en la democracia liberal, que es la democracia que nosotros tenemos ahora, lo que domina es la doxa, no el episteme, es decir, domina la opinión y no domina la verdad. Eso hilado a que la democracia liberal y las sociedades industrializadas lo que generan es un mayor individualismo, se me genera un conflicto entre dos dinámicas que tiene la democracia, que es una la necesidad de la verdad y otra cosa es que la verdad no tiene valor en la democracia. ¿Cómo se puede reconciliar esas dos verdades que están en juego dentro de la democracia? Bueno, yo quiero, vamos, esto da para una sesión completa, pero quiero decir simplemente un par de cosas para apuntar, que es que el trinomio, digamos, democracia y verdad, hay un aspecto en el que creo que tenemos que ser muy claros, que es el espíritu crítico. Sin espíritu crítico no hay pasión o pulsión de verdad, y has hecho una diferencia entre doxa y episteme. Voy simplemente a poner un ejemplo. Yo creo que hay que leer a los clásicos y no voy a hablar de Platón y voy a hablar de un libro de la República, del mito de la caverna. Tenemos que tener en cuenta que los esclavos sujetos por una argolla al cuello ven sombras y confunden las sombras con la realidad. Ahora mismo se nos incita desde distintos medios a vivir las sombras y a alejarnos permanentemente de la realidad. Aunque, y con eso termino, el riesgo que se corre, que Platón, que por cierto era un reaccionario bastante empedernido, bueno, pero que algo que señala es lo que puede ocurrir cuando un prisionero se libera, sale fuera y se plantea el regresar a la caverna para, digamos, ayudar a pensar, influir en la liberación, en que dejen de confundirse las sombras con la verdad. Simplemente el abrir un debate sobre esto sería interesante, pero que no he querido excederme en más de un minuto y simplemente me quedo con el planteamiento. Y los medios de comunicación construyen realidad. Y ahora pasó esto, pues entonces pasó esto, ya me incorpora. Y ya han cosas incorporadas, entonces se construye realidad. Claro, es además
el pensamiento crítico te obliga a relacionar, te obliga a pensar. Pensar es autocuestionarte también. Y autocuestionarte en el sentido de tu primera percepción, no te quedes con lo primero que ves. Piensa en lo que hay más allá. No renuncia a las inercias, son muchas cosas, ¿no? Pero desde luego, yo estoy de acuerdo con el maestro de que pensamos en universidades, lo que se quiere son notas, ¿no? O sea, hacer exámenes con textos en la mesa, pensar, no hacer exámenes estadísticos para que te pensarlo. Inteligencia artificial es absolutamente necesaria, o sea, es que es fantástico lo que nos está dando. Pero evidentemente ha habido sesgos y esto lo tenemos que estar vigilantes. Pero es una forma de introducirnos también con esos lenguajes. Ahora mismo, ¿qué es la verdad? Los hechos históricos, pues sí. Pero, por ejemplo, yo cuando he discutido con compañeros de derecho, que además son de derecha del PP, derecho del PP, ¿no? Y decía, muy bien, o sea, sobre la cierto de la ley de comunidad está muy bien, pero ¿qué pasa con los anarquistas que los marxistas nos lo han también una parte? Esta parte de opacidad o de omisión sobre el daño causado de cada año de reparación, de justicia y de verdad, esto no está en nuestra ley. Lo demuestra, porque evidentemente hay efectivamente no lo demuestra, así, ¿no? Yo me plantea, ¿cómo puedo darle la vuelta a eso? ¿No? Y la verdad es que ahí tendríamos que organizar una respuesta, ¿sabes por qué? Porque yo he estado en la comunista revolucionaria y yo he ido a funerales de ETA, cuando estaba en la facultad. Tengo 69 años. Yo he ido a funerales de ETA. Es una revisión que tengo que hacer y que he tenido que hacer en público, no digo aquí, con compañeros y compañeras. El reconocimiento del daño causado y el reconocimiento de que en ese momento era tu verdad. Porque estabas en la plena represión. Y por supuesto, después ya no, quiero decir, al año, 2 años, pero porque tienes que introducir una información que te contradiga, que te plazca, que te cuestione, que te cuestione mucho. Y teníamos ese país también. Porque en la época la clandestinidad, estaba el Partido Comunista, estaba los partidos. Pero, evidentemente, yo lo digo abiertamente lo que supone, porque si no trabajamos desde la experiencia personal también, es muy difícil que entendamos a esos chicos que no quieren entender ni saber nada de la época franquista, o que están con albice tan intotados o con tanta testosterona. Quiero decir, cuando van a los grupos estamos en el mayor 71 y cuando aparecen la gente de vos, son culturistas. Que me parece muy bien que la gente se culture. Yo me voy a empezar a decir, el último libro que leíste, aparte de Misal, también dijiste la comunión, como a esto, ¿sabes? Pero soy respetuosa, no, pero con esos son los interlocutores que tenemos, los que cuerpo, fuera, vamos, competición, imagen. Pero bueno, muchas gracias. Quería yo agradecer el haber sido invitado a hacer el seguimiento de todo el curso, todas las ponencias, incluso haber participado un día, pero lo que demuestra la sesión de hoy, con más razón, es la necesidad de continuar con estas tareas abiertas y poder seguir trabajando. Yo quería señalar solamente un aspecto que me parece fundamental. La mejor manera de dominar a un pueblo es robarle la memoria. Lo han descubierto ya. Entonces, en el momento que se le roba la memoria, el dominio es completo. Esa es la batalla. Si no, hay que enmascararla, está claro. Y la formación que nosotros hemos tenido no ha sido la que mejor podría haber preparado para hacer un paseo triunfal de valores democráticos, con muchas contradicciones y con muchas historias. Yo sí voy todavía, a pesar de estar jubilado, soy compañero de Antonio y hemos coincidido en muchas cosas, y sigo yendo a los centros. Porque en los centros, cuando a los jóvenes se les habla desde su situación, no desde la mía, desde la suya,
La conexión es inmediata. Yo no soy tan pesimista en ese sentido. Y ahora hay 2 años de memoria democrática, de ley, que por primera vez en nuestro país se establece a través de un mecanismo que nunca nos dieron como formación, que son justamente el derecho internacional humanitario y la capacidad de entender justamente el tema de la verdad. Sí, claro que existen verdades, ¿verdad? Ese es el conocimiento que en cada momento y en cada época. Lo que pasa es que eso no es opinión, que es donde está el asunto, es la confusión. Y tampoco es el interés señalado de un aspecto u otro. Yo creo que estas cosas que requieren mucha... yo voy a centros de todos los niveles, porque además participo desde una asociación de memoria y participamos en un festival de cortos de memoria, que fijaos bien, el año de la pandemia se presentaron a este mecanismo, que es voluntarista totalmente, más de 1000 documentales sobre memoria democrática. Y el 40% de esos documentales son gente de menos de 40 años. ¿Por qué? Pues porque los medios de comunicación, la comunicación que tienen, no es la misma que la nuestra. Pero si las herramientas que ellos utilizan, a través de ellas, les damos que de lo que estamos hablando no es del abuelo, es de él. Dime tú de dónde vienes, porque eso lo he hecho yo, si es que no es levantar la mano, ¿cuántos han nacido aquí? Preguntar en casa porque está aquí, tal, y sale de forma natural. Yo no soy tan pesimista, tampoco lo soy porque conozco la ley, que tiene un año más que la de memoria, que es la ley de educación. La conozco y por primera vez hay una ley de educación en nuestro país que establece en el currículum escolar de todos los niveles que se forme y no que se empiece a explicar la historia desde los visigodos o de tal. No, se empieza a explicar desde los valores democráticos de la Constitución del 12, porque es de donde venimos si queremos construir una sociedad democrática. Y entonces todo esto hay que ir haciendo la digestión. No basta la ley, yo llamo la atención, no basta la ley. En nuestro país, además, doblemente, hay que aplicar la ley y sacar lo mejor de la ley y probablemente ir adecuando la ley a determinados resultados. Pero ojo, es que el enemigo es muy poderoso. Cuando se ganan las elecciones se piensa que se tiene el poder. No, se tiene el gobierno. Se tiene el gobierno, no el poder. El poder existe, claro que existe y está en otras manos. Yo creo que estas confusiones no hay que provocarlas, hay que señalarlas. Gobernamos desde unos criterios políticos, se hace, pero eso es lo que tenemos que conquistar. Yo creo que la ley, por ejemplo, en el caso de Madrid, que probablemente es el más negativo, el que está haciendo más fuerza porque no se aplique la ley, porque el más beligerante, pero que no se aplique la ley de educación tampoco, ninguna, pero nada, en absoluto. Entonces yo creo que hay que exigir a los poderes del Estado que deben intervenir, que hombre, no puede ser que en un Estado democrático la jerarquía política y legislativa haya lagunas que se aplican de una manera arbitraria totalmente. Es decir, en Madrid se prohíbe, no es que se prohíbe que determinados temas, hombre, en la dictadura también, pero nosotros éramos capaces de hablar, éramos capaces de organizarnos. ¿Por qué no voy a poder yo acceder a las actividades de un centro que tiene una programación donde la participación de los padres, los vecinos, la comunidad, las entes... Claro, es que eso es parte de la ley, perdón que me entienda con el tema este que como es mi afición. Pero yo os agradezco enormemente que este tema, si podéis, si queréis, que mantengáis las próximas jornadas de la memoria democrática, vinculen más el tema de la educación y la ley de educación en los currículos con el tema de la democracia. Y no perdamos el optimismo histórico, porque realmente el optimismo histórico consiste en saber que vivimos mejor que vivieron nuestros padres y les vamos a dejar un futuro con muchos problemas, porque nunca se resuelve todos, pero van a tener herramientas. La libertad no se conquista de una vez para siempre, pero tienen herramientas para hacerlo. Y también hay que decirles
que eso es así. Gracias, Jaime. Oye, bueno, yo quería o quiero solamente también señalar algún aspecto. El primero es que el pesimismo es reaccionario, el pesimismo es antimovilizador y el pesimismo es conformista. Y decir claramente que esas personas supuestamente hipercríticas que dicen no se ha hecho nada, no hay nada que... toda esta, lo único que consiguen es introducir, digamos, el veneno de la inactividad. Y recordar, porque yo creo que si esto se está grabando es interesante, una vez más a Gramsci, que Gramsci es, para mí, hay que volver una y otra vez. Claro, el pesimismo de la razón, pero el optimismo de la voluntad. Y ahora tenemos mucho pesimismo de la razón y un nulo optimismo de la voluntad. Y hay que, primero, no echar las campanas al vuelo, pero si empezáramos ahora una sesión, se podría hablar de 15, 20, 25 pasos importantes que se han dado. De modo que no hay que negar ni los avances ni la importancia de esos pasos. Y por último, que claro que quienes pretenden aplastar roban la memoria, pero que nosotros tenemos que, de una manera infatigable y crítica, insistir en que una cosa son los hechos y otra las interpretaciones. Que los hechos ahí están. Los hechos tienen una fuerza inapelable. Ahora bien, los hechos son interpretables y por eso existen distintas maneras. Y también, y termino con esto, buena parte de lo que está ocurriendo es la pérdida de referente de los hechos y el intento de imposición de las interpretaciones. De todas formas, una cosa, yo creo que tenemos que apelar a la resistencia. O sea, nosotros estamos trabajando en la resistencia francesa y vienen los nazis, ¿me explico? Con los campos elíseos. Cada vez que tenemos un pleno, cada vez que tenemos una comisión. Esa es nuestra situación. Porque yo también tiro de salud, lo ven, el abuelo, el perro lo ven, pero es que son mentes abiertas, que no tiene nada que ver con los Ricardos de la Cierva que tenemos sentados enfrente de nosotras. La interpretación de la historia de acuerdo a Ricardo de la Cierva. Claro. O Gregorio Marañón, insignes varones de desmemorializar, ¿no? Además, y de colocar el franquismo como un éxito de paz y como un éxito político, además. Fijaos lo que costó sacarlo de los caídos. Ahora por la muros, pero... Claro. Bueno, hoy ya en ese plan yo conocí personalmente a Ricardo de la Cierva porque es murciano, yo también. Y entonces sé que no es un argumento válido, pero hay sobradas razones que demuestran absolutamente que era tonto e incompetente. No, pero lo digo... No, y se pueden coger... Pero prudentemente ahí me paro. Pues si os parece, clausura a la secretaria general de UGT Madrid, Susana Huertas, y sí que quería recordaros, por si a lo mejor lo tienes tú, secretaria general, que el día 16 de junio a las 6:30 tendremos un acto muy importante aquí en la Casa del Pueblo en defensa de la Dirección General de Seguridad, que se ha reconocido como lugar de memoria, y agradeceros a todos la asistencia, saludar a Alberto Gómez, mi compañero, secretario de Memoria Democrática y Laicidad del PSOE de Madrid, que está haciendo una magnífica labor. Gracias, secretaria general. Darle de mi parte, como se decía en mi pueblo, un pescozón con una piedra. Por favor, primero aplaudimos.
el ciclo, que la verdad es que es una maravilla y sobre todo para mi cabeza pensar que eso que lucubro en mi casa muchas veces, sobre todo hablando de los jóvenes, no lo pienso yo sola, hay más gente y entonces que bueno, que podemos ir por una dirección correcta y como bien decimos, tenemos esperanzas y este es el análisis y creo que es el análisis que estamos haciendo. Bueno, yo solamente vengo a cerrar el ciclo de memoria democrática, voy a ser rápida, no os voy a entretener mucho más porque yo creo que lo interesante ha sido aquí lo que ha ocurrido hoy aquí y lo que ha ocurrido, ¿no?, en esas 23 citas, 9 en esta última ciclo de conferencias que ha habido de una necesidad para una ciudadanía informada y crítica, ¿no? Pero sí que es verdad que ya veníamos de un ciclo de conferencias anterior, ¿no?, de la legislatura, de la candidatura, ¿no?, de la legislatura anterior con Marina Prieto y que en total en estos años han sido 23 citas ya hablando de memoria democrática y además encima avisar, ¿no?, avisar y aviso, además como una amenaza, que vamos a publicar, UGT Madrid va a publicar estas conferencias porque creo que esto no se puede perder, tiene que quedar en papel, blanco sobre negro, porque es importantísimo para nosotros y para nosotras e intentaremos también hacer versiones digitales para que ya podamos llevarlas, como yo digo, en el móvil e ir leyéndolas, nos tenemos que modernizar e ir leyéndolas en nuestro autobús, en nuestro transporte público, cuando vamos a trabajar, esos 45 minutos u hora que tenemos de trayecto muchas veces porque tenemos que vivir a las afueras de Madrid. Evidentemente tengo que empezar por los agradecimientos, evidentemente, pero de corazón lo siento. Primero y antes que nada, Antonio Chazarra, Montiel, cómo no. Sé que no te gusta, me lo han avisado, así que voy a ser muy rápida, ¿vale? Pero sí que es verdad que tu conocimiento y para nosotras ha sido nuestra guía y que sin ti la Fundación Progreso y Cultura no existiría como se la conoce y te damos de corazón las gracias. Y sobre todo por escucharnos y por estar siempre con nosotras y con nosotros cuando te necesitamos. Muchas gracias, Antonio, de verdad. La otra parte, evidentemente, que tengo que contarla de este segundo ciclo de conferencias ha sido Isabel Vilabella, como no la voy a nombrar. No me lo has escrito, pero me da igual. ¿Cómo no voy a nombrar a Isabel? Isabel que ha sabido impulsar, ha sabido dinamizar, ¿no?, estos ciclos de conferencias. Se hicieron buenos trabajos anteriormente, evidentemente, pero sí que es verdad que tenemos, ¿no?, que impulsar estos ciclos y sí que es verdad que yo creo que aquí, después de hoy, tenemos que recoger el guante y empezar a hacer cosas también hacia la juventud. Con Belén yo sé que ese futuro está cerca y podremos hacer cosas para que esa juventud, a través de ese humor, de esa 140 caracteres y de esa imagen rápida, llegue a los más jóvenes, porque es tan necesario y tan brutalmente necesario. Cultivarnos nosotros y aprender cómo dirigirnos a ellos, eso también puede ser el futuro de esta fundación, ¿no?, y de UGT, evidentemente. Para nosotros es importantísimo acercarnos a la juventud. Y luego tengo que agradecer a todos y a todas las ponentes que han estado, me lo han escrito por orden de aparición, lo digo rápido: Marina Prieto, Carmen Calvo, María Sainz, Javier Rodríguez Palacios, Sara Bonmati, Alberto Gómez, Rafael Fraguas, Almudena Asenjo, María Luisa Carcedo, Guzmán Gómez, Francisco Cánovas, Manuel García Salgado, Ramón Silva, Antonio García Santes Mases, Paula Ruiz, Zoraida Hijosa, Pablo Vega, Aránzazu Figueroa, Javier Ruiz, Luis Pérez Lara, Miguel Sánchez Moñita, Carlos Domínguez, Carmen Mariñón, Isabel Vilabella, Andrés Castillo, Belén Sandía y hoy Soledad Murillo, Antonio Chazarra e Isabel Cardóniga. Tengo que decirlos a todos porque además son grandes pensadores y grandes pensadoras de este tiempo y la verdad es que para mí es muy importante y además una cosa que Isabel me apunta que me parece sublime y es que son 14 mujeres y 15 hombres y si me dejáis conmigo las 15. Así que yo creo que es muy importante también hablar de las personas que han venido aquí para que veamos el nivel que estamos teniendo en estas conferencias, en estos ciclos y que además encima lo hacemos desde la paridad y el feminismo, que es tan importante. Luego también hemos hablado de muchas cosas y de muchos temas, ¿no?, como los retos y perspectiva de la ley democrática, sobre el articulado de la ley, cómo hemos confrontado la ley
y la memoria democrática frente al revisionismo. Ay, que me lo he saltado, Isabel. También hemos escuchado opiniones de historiadores, historiadora, memoria democrática, tantos y tantos temas que se han hablado en esos 23 ciclos que me vais a dejar que resuma, sobre todo de Europa, la cultura, muchísimo. Pero todo ello lo tenéis ¿dónde? En ese canal de YouTube, ¿vale? Que inauguró la Fundación Progreso y Cultura. UGT Madrid también ha estado colgando esos vídeos, pero en el canal de YouTube podemos escucharlos como si fuera un podcast, que eso también quiero que sepáis que le he lanzado a Isabel y ahora te lo lanzo a ti, Belén, ese podcast futuro que podemos ir escuchando en ese autobús o en ese transporte público o mientras que en casa hacemos tareas, que es tan interesante que estos ciclos o esos podcasts puedan estar cerca de nosotros en la oreja mientras que caminamos o mientras que hacemos cosas, modernizar, como bien hemos dicho, los medios, ¿no? Y también quería decir que se ha hablado de verdad, ¿no? Aquí en esta mesa, y todas estas cuestiones, la memoria democrática, aportan verdad a la sociedad, para nosotros tan importante. Si es verdad que, por ejemplo, voy a decir, para mí la memoria democrática ha llegado ya en la edad adulta. El querer a la memoria democrática ha llegado ya a la edad adulta. ¿Por qué? Porque para mí era una asignatura, la historia. Materia aprendida, materia olvidada. Y ya con el tiempo ha sido cuando he ido queriendo a esa memoria democrática y que es tan importante para infundir esos valores tan necesarios en las personas y que tenemos que saber transmitir para que la gente se acerque a ellos, pero no desde historia como algo que ocurrió, sino de historia como algo que se pueda empatizar. Necesitamos que la gente empatice con lo que ocurrió y que sepa que gracias a esos socialistas y ugetistas que lucharon en la Segunda República, hoy en día podemos tener también la vida que tenemos. Hoy en día esta transición hacia la democracia fue posible y que yo, por ejemplo, no sería secretaria general de UGT Madrid si no fuera por ellos y por ellas, a los cuales le agradezco todo lo que hicieron, la vida y la lucha que dieron. Poco más quiero decir, porque ya, como sé, tenemos muy poco tiempo. Solamente decir que sí que es verdad que ya tenemos otro ciclo, que Antonio Chazarra nos ha cogido el testigo, me escucha, se lo agradezco en el alma y me mentoriza. Y sí que cuando le dije que me daba mucha rabia que se perdiera Isabel se lo transmitió, cuando le dije que me daba mucha rabia que se hubieran hecho con la palabra libertad, casi nos hizo el guión de un libro, pero sí que es verdad que hemos intentado hacer con ello un ciclo de conferencias, también que será el próximo ciclo de conferencias que Belén recoge ese testigo y va a realizar sobre la libertad como ejercicio de memoria. Me parece importantísimo que hablemos de memoria y libertad y que no solamente analicemos el concepto de la utopía y los derechos humanos de la palabra libertad, sino que además hablemos de la diferencia entre libertad y libertades, que creo que es lo que tenemos que transmitir a todas las personas, que no es lo mismo libertad que libertades. Ese gran concepto que me ha abierto Antonio Chazarra de libertad, ¿para qué? Tiene toda la razón y que recojo y que además me encanta. Libertad a lo largo de la historia y libertad y memoria y sentido crítico. 5 ciclos de la conferencia que yo creo que pueden ser muy interesantes para este futuro. Y antes de irme, no me puedo ir sin hablar de mi libro como Umbral y contaros que nosotros en el curso de verano que hacemos todos los años en el Escorial, como aquí ha salido el tema de la inteligencia artificial, vamos a hacer un curso de verano dedicado a la inteligencia artificial al servicio del empleo, de cómo va a afectar al futuro del empleo y que creo que puede ser un análisis muy interesante. Los días eran 8, 9, 10 y 11, gracias Belén, 9, 10 y 11, no me acuerdo ni de mi agenda, 9, 10 y 11 de julio y que creo que son muy interesantes. Es verdad que ya las plazas están cerradas, pero las conclusiones las podéis ver, se grabará, luego se podrá ver y creo que puede ser muy interesante también cómo se va a aplicar esa inteligencia artificial al futuro del empleo que es tan importante. Muchísimas gracias a todos y a todas, de verdad, de corazón, porque estéis aquí, porque nos escuchéis, porque habéis aguantado hasta esas horas, que es de agradecer y nos vemos en el siguiente ciclo.